Hola amigas y amigos, hoy vamos a tratar un tema muy interesante, fascinante diría yo. Es la respuesta a una consulta que he recibido en muchas ocasiones, en cursos, charlas, en las redes sociales, por correo electrónico, aquí en YouTube incluso, y que, como en otras ocasiones, cuando hay una pregunta que recibo muchas veces, pues aprovecho, grabo mi opinión en vídeo y así cuando vuelve a surgir la pregunta ya tengo una manera más fácil y más fresca de contaros qué opino en vez de hacerlo por escrito. La pregunta se puede resumir más o menos como sigue. Con la calidad que tienen actualmente las cámaras de los teléfonos móviles y con lo que se ha popularizado el uso de esas cámaras, ¿llegarán a sustituir a las cámaras tradicionales? Y además en la pregunta siempre hay una especie de tono así, en parte de preocupación y en parte de nostalgia. Y hoy voy a intentar no solo daros mi opinión a ese respecto, sino daros dos consejos para compensar cualquier preocupación que pueda haber a este respecto. En primer lugar, ¿cuál es mi respuesta a esa pregunta? Pues mi respuesta es doble. Es en parte sí y en parte no. En parte sí, porque rindámonos a la evidencia. Es cierto que en muchos casos, pues para pequeños eventos familiares, para cuando salimos de viaje, para una escapada, para la vida cotidiana, un problema que ya venía arrastrándose de hacía tiempo, que era la típica cuestión de me voy de viaje, pero es un viaje de pocos días, quiero viajar ligero y me estoy pensando si llevo la cámara grande o no, o me llevo una compacta. Eso con el tiempo ha hecho que la cámara grande, entre comillas, se vaya quedando cada vez más en el armario y que cada vez llevemos más cámaras compactas. El bridge ya ha pasado prácticamente a la historia, cámaras compactas, pequeñas, que cada vez tienen más calidad. Y un siguiente paso lógico después de eso era que cuando los teléfonos móviles tuviesen calidad suficiente, lo que llevaríamos es solo el teléfono, que además lo vamos a llevar igual. Por tanto, hay una parte que sí, o sea, sí que los móviles han sustituido a las cámaras fotográficas tradicionales en algunos casos. Pero la otra parte de la respuesta es no. Al menos aún, al menos por el momento, siguen habiendo ciertos trabajos fotográficos o ciertos tipos de fotografías que requieren, pues, autofocus más rápidos, distancias focales distintas, es decir, una cámara que sea más flexible, más adaptable a otras situaciones no tan estándar como las que capta a día de hoy la cámara de un teléfono móvil. Pero fijaos cómo insisto continuamente en el aún, en el por el momento, en a día de hoy. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque podemos entrever qué puede ser que ocurra tal vez con muy poca certidumbre, pero no podemos adivinar el futuro, porque el futuro no está escrito. La cuestión, insisto, es que no podemos saber exactamente cómo será el futuro, porque ¿quién iba a decir que las cámaras digitales, aquello que pensábamos que era de juguete, se iban a popularizar tan rápido e iban a alcanzar calidades tan altas tan pronto? O, por ejemplo, ¿quién iba a pensar que Internet se iba a popularizar tanto y tan rápido? O por el contrario, ¿quién iba a pensar que después de invertir en lectores, discos, tal, el Blu-ray iba a ser algo tan fugaz? Por poner ejemplos, ¿no? Y esta perspectiva me sirve para introducir la reflexión fundamental que yo quiero transmitiros en este vídeo. Y es que la tecnología va a evolucionar independientemente de que la sigamos o no, independientemente de que nos adaptemos a ella o no, e incluso independientemente de nuestras necesidades, porque va a responder a factores de otra índole que tienen que ver mucho más con la demanda social, con la economía y con otras cosas. Así que, insisto, la tecnología va a evolucionar continuamente, independientemente ya no solo de nuestras necesidades, sino de nuestra resistencia e incluso de nuestra nostalgia. En casos como estos, en los que la tecnología, al fin y al cabo, es quien produce la herramienta fundamental con la cual vamos a trabajar, por ejemplo, la cámara, con lo que yo estoy grabando ahora, tiene poco sentido resistirse a eso, aferrarse a una manera de hacer las cosas o tener una visión apocalíptica. Si la tecnología evoluciona, pues tendremos que evolucionar con ella y aprender cómo funcionan las herramientas que ella nos proporcione para hacer lo que queremos hacer en un futuro cercano o lejano.
Y me gustaría que entendieseis que esto es importante, porque la resistencia a ciertas evoluciones tecnológicas que se popularizan tanto y tan rápidamente a veces es contraproducente. Por ejemplo, quien se quiso resistir a los ordenadores, a Internet o a la fotografía digital hace relativamente poco tiempo, en estos momentos prácticamente no tiene alternativas porque algunas cosas de estas, por ejemplo Internet, se ha convertido en la base de tantísimas cosas que te tienes que poner al día sí o sí. Y por supuesto, esta resistencia combinada con ciertos toques de nostalgia no es nada nuevo. Prácticamente acompaña. Ya no voy a hablar del resto de fenómenos sociales, culturales o tecnológicos. Voy a hablar de nuestro mundillo, que nos lo conocemos más y nos resulta más cercana a la experiencia. Esta visión, como os decía, de resistencia combinada con nostalgia, nos viene acompañando prácticamente desde el principio de la historia de la fotografía. Voy a poner solo unos cuantos ejemplos que creo que casi todas y todos conocéis, y así a ver si puedo contagiaros un poco la visión que yo tengo. Hace unos 100 años, más o menos, incluso un poquito menos, sobre los años 20 del siglo XX, lo habitual era que las fotografías de calidad, las de verdad, las buenas, se hiciesen con unas cámaras que tenían un formato de placa sensible, o sea, de superficie de negativo, de película, de papel incluso, de un tamaño grande, 13-18, 18x24 centímetros, incluso más grandes. En aquel momento pensar en que una cámara que tenía un rollo de peliculita así iba a dar calidad suficiente para realizar trabajos fotográficos, eso era impensable. Aquella película se llamaba 35 milímetros, el 24x36, el añorado en estos momentos full frame. Pero no hace falta irse tan lejos, no hace falta que sea 100 años o casi. Hace 50 años, para realizar trabajos fotográficos, de hacerlo con formato medio, hacerlo con 35 milímetros, había una diferencia abismal. Y de hecho, lo suyo era, si vamos a hacer ciertos trabajos, hacerlos con formato medio, 6.6 o mayores. Porque 35 milímetros, pues como que no. De nuevo, fijaos cómo ha cambiado el cuento en 50 años. Bueno, en menos. Aquella cuestión del tamaño de la película no pasa de lo anecdótico, pero nos sirve para reflexionar sobre otro punto importante, que es la necesidad o la posibilidad. Por supuesto, hay ciertas diferencias objetivas entre la calidad de una imagen obtenida con formato medio y la calidad de una imagen obtenida con 35 milímetros, igual que las hay con las diferentes películas, con los diferentes tipos de sensores, etc. Pero la cuestión es, ¿alguno de ellos no nos ofrece la calidad necesaria para poder realizar un trabajo? Porque ahí sí que hay un factor determinante. La necesidad es importantísima en nuestro sector. Necesitamos cierto mínimo de calidad para poder lograr las imágenes que queremos. Cuando hablo de imágenes hablo de estáticas y dinámicas, de vídeo y foto, me da igual. Necesitamos cierto mínimo de calidad. Esa necesidad es insalvable. Pero luego la cuestión está, las diferencias objetivas que vemos entre los diversos sensores, formatos y tal, hablan de ese factor de necesidad o de la posibilidad de elegir entre uno u otro. En muchos casos, las diferencias que consideramos tan llamativas hablan de la posibilidad de elegir entre uno u otro, pero no están diciendo en ningún momento que ninguno de los dos valga para el trabajo que queremos realizar. Es decir, la necesidad la tenemos cubierta con ambos casos. A partir de ahí podemos elegir lo que queramos. Yo creo que este ejemplo lo he utilizado más de una vez, pero imaginaos que yo reparto el pan, por ejemplo. Puedo elegir entre comprar un deportivo de alta gama para repartir el pan. En principio puede resultar extraño, anecdótico, pero lo puedo hacer. Y también puedo emplear un utilitario normal y corriente, nuevo, estándar. No voy a decir marcas para no empezar a particularizar demasiado el ejemplo. Yo puedo elegir entre un utilitario estándar y un deportivo de alta gama. Ambos me sirven para repartir el pan. Pero hay veces que amortizar un gasto u otro no siempre va a ser igual. Puedo elegir un deportivo de alta gama, pero no lo necesito, que es algo distinto. A veces en fotografía y vídeo ahí nos confundimos, no tenemos muy claro si podemos elegir entre uno u otro o pensamos que necesitamos un tipo de modelo, sensor, óptica, luminosidad, etc. Bueno, y volvemos a algunos ejemplos más para no perder el hilo de lo que estábamos hablando hoy. La resistencia a ciertos cambios que de repente nos desorientan y nos hacen generar intranquilidad. El blanco y negro y el color. El blanco y negro y el color han generado discursos y discursos a favor, en contra de si uno es más artístico, el otro.
Al final, cuando lo vemos con distancia y con perspectiva, nos damos cuenta de que ambos pueden conseguir imágenes fantásticas y de que ambos también pueden servir para hacer bodrios. Yo ahí lo dejo. Y siguiendo con los ejemplos, ¿cómo no íbamos a nombrar el ejemplo más famoso del cambio de siglo, de principios del siglo XXI? La resistencia a la fotografía digital. Hace muy poco que decíamos, bueno, oíamos, no todos lo decíamos, pero oíamos aquello de las cámaras digitales, eso nunca va a dar la calidad que da una cámara analógica. Hace muy poco que decíamos esto y yo creo que sigue siendo lo mismo, la resistencia que tenemos a las innovaciones y que hacen que lo veamos con cierto recelo. Pero fijaos, hace muy poco que decíamos que las cámaras digitales eran de juguete, para algunas cosas bien, pero para trabajar en serio, la digital no. Fijaos dónde estamos, dónde hemos llegado y ojo que aún le queda. Bueno, pues puede estar pasando lo mismo con los móviles. ¿Por qué no? Podemos estar mirando los móviles y diciendo, el móvil eso es una lente pequeña que va dentro de un cacharrito, que es... Eso no... Yo no me arriesgaría. Otro ejemplo más de fronteras que hemos considerado insalvables, el ISO. Al principio el ISO no podía superar ciertas cantidades porque entonces no había calidad, arruinabas la imagen, no se te ocurra hacer eso a pulso, necesitas un trípode. Con el tiempo evoluciona el ISO y ha llegado a unas cifras actualmente son astronómicas. Y después de todo este recorrido, ¿qué hacemos? ¿Nos hundimos en la miseria, nos echamos a llorar o tenemos una actitud constructiva? Yo aconsejo lo segundo, obviamente. Si no, no estaría aquí. Yo voy a daros 2 consejos para que veáis esto de una manera más optimista, espero. Y además, 2 consejos que creo que os ayudarán independientemente de este dilema en el que nos encontramos. Yo creo que son útiles para reflexionar y mejorar en nuestra actividad fotográfica. Vamos con el primero. Mi primer consejo es que penséis que lo que os convierte realmente en personas que captan imágenes, de foto o vídeo, es mirar. No saber cómo funciona un aparato. Saber cómo funciona un aparato, si os cambian el aparato, leéis el manual de instrucciones, practicáis y volvéis a saber dónde están las herramientas que necesitáis para que la imagen sea como la queréis. Pero lo que hace que vuestras fotos o vuestros vídeos tengan más impacto, yo creo que no es tanto el aparato con el cual se hacen, sino la manera de mirar cada vez más evolucionada, mejorada, que hace que vuestra visión destaque del resto y cuando le enseñáis a otras personas cómo miráis, estén más tiempo mirando y digan, ostras, porque realmente lo de bien, mola, está bien. Pero a mí lo que me gusta es cuando alguien ve una imagen mía y se queda más rato mirando. Ahí dices, ha molado. Esto de alguna manera le ha hecho estar esperando más rato. Le gusta. Eso me gusta a mí también. Cuando alguien ve una fotografía o un vídeo y se queda así y no lo pasa rápidamente, dices, hemos triunfado. Si pensáis que mirar es la base de vuestro trabajo, cada vez tendréis mayor libertad, mayor independencia con respecto a los cacharros que hacen ese trabajo. E igual que alguien que escribe, le da igual escribir con un boli negro que con un boli azul, con un lápiz o con un ordenador, porque lo que importa es la historia que cuenta. Cuando capturáis imágenes, a partir de cubrir la necesidad que os comentaba antes, cuando llegáis al mínimo de calidad que necesitáis, a partir de ahí, el resto puede dar más o menos igual. Lo que importa ya es qué estáis contando. Y ese que estáis contando es resultado de vuestra manera de mirar. ¿Tenemos más o menos claro ese primer consejo? Venga, pues vamos con el segundo. Mi segundo consejo está muy relacionado con este, pero es distinto. Por eso es el segundo. Este consejo es el resultado de un cambio que yo sentí en su momento y es el que me ayudó a liberar la caja de creatividad y hacer que mis fotografías evolucionasen. Y es el momento en el que aquí dentro cambias la manera en la que te aproximas a lo que estás fotografiando. Me explico. Al principio empiezas a fotografiar y fotografías cosas, fotografías personas, a esta persona, aquella, fotografías objetos, paisajes, fotografías cosas en general. Y esas cosas te dan la clave fundamental de lo que estás fotografiando, porque como fotografías cosas, ellas son lo importante en la foto. Pues yo os voy a aconsejar que intentéis hacer un esfuerzo por ir un paso más allá y pensar que lo que fotografiáis no son cosas, sino cómo
se muestran esas cosas. Ya no solo es aprender a mirar, como os decía antes, sino que cuando estáis fotografiando el cabello de un retrato, un paisaje nublado o con un sol muy intenso, un detalle de una hoja, la luz que se cuela por una persiana, las nubes, sin más, cuando ilumináis con un flash y destacáis algo con respecto al resto, cuando ponéis un reflector o ponéis un flash con un difusor cerca de un retrato para que en los ojos aparezca un brillo muy grande y no demasiado intenso para que no esté quemado. Todo ese tipo de cosas hacen que lo que realmente sea protagonista en vuestras fotos es cómo mostráis las cosas y no las cosas en sí mismas. Yo sé que esto puede parecer un poco complicado, pero tampoco quiero estirar en exceso este vídeo y dejo la reflexión por el momento ahí. Si hay interés, continuaremos y en otro vídeo podemos profundizar un poquito más en esta reflexión. Pero por el momento yo creo que ya tenemos más o menos una respuesta a esa duda que se planteaba en principio. ¿Vendrán los móviles a sustituir a las cámaras tradicionales? ¿A qué ahora os preocupa un poco menos? Me alegro de que así sea. Bueno, pues entonces hasta aquí ha durado el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra compañía. Ya sabéis que de paso, ya que estáis por aquí, podéis regalarle un me gusta al vídeo, compartir este vídeo o el canal entero por el mismo precio con vuestros contactos y comprobar que tengáis el botón de suscripción de estar suscritas y suscritos. Y si acaso, a la campanita que hay al lado le dais un clic y así ya recibiréis alertas cuando publique vídeos nuevos en el canal y por aquí nos vemos, ¿vale? Venga, pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Qué lío!